Doncs benvinguts, benvingudes. Estem fent sala completa, així que avui comencem a l'hora. Gràcies per la puntualitat. Gràcies. Avui estem amb Margarita Albós. És algú qui té una carrera professional i bastants projectes duent-se a terme, per tant li donarem a ella la paraula perquè es presenti d'aquí uns instants i us expliquem una mica qui som i què fem. Nosaltres som un grup Mentes Inquietes que va començar amb la idea d'uns amics que pensaven més o menys similar respecte a veure la vida de manera conscient, de manera amb ganes de fer més enllà del bucle d'aixecar-nos, fer coses, dormir, tornar-nos a aixecar. I vam dir, si hi ha més gent que pensa igual, per què no compartir-ho? Per tant, cada dimarts de cada mes, cada primer dimarts de cada mes, ens reunim aquí. De fet, la conferencia se va a llevar a cabo en español. Si alguna persona quiere hablar en catalán, perfecto, súper bien. Bienvenidos, bienvenidas a hablarlo. La intención es que si hay alguna pregunta, alguna duda de mientras estamos llevando a cabo la conferencia, bienvenidos a alzar el brazo y seguramente Margarita pues procurará resolver la posible duda que pueda surgir. Utilizaré para empezar algo que me ha sucedido hoy para empezar la conferencia. Un buen amigo en común con Edu me ha preguntado, ostras, Elena, es que hoy no puedo venir. ¿De qué vais a hablar? Y pues mira, hablaremos de cómo nos hablamos a nosotros mismos y de cómo es relevante el diálogo interno que tenemos de cara a crear la identidad y realidad que queremos para nosotros mismos. Me ha dicho, pero es que Elena, esto es muy difícil. Y yo, ahí vamos. Ya, pero es que Elena, no todo el mundo puede. Ahí vamos. Si nos decimos es difícil, no todo el mundo puede. Son cositas de las que hoy vamos a hablar un poco para hacer un poco de clic y a ver qué aspectos podemos mejorar nosotros mismos para tener la vida que realmente queremos vivir. Y aquí pues te pregunto, Margarita, si te preguntamos quién eres, ¿qué nos comentas? Bueno, primero de todo quiero dar las buenas tardes a todos, agradeceros vuestra asistencia a esta charla. Y entonces a la pregunta de quién soy, pues yo soy una persona que intento todos los días aprender y mejorar. Eso es lo primero y lo más importante y creo que es lo que me define. Luego, en fin, puedo decir que tengo el gran privilegio, pero diría que es un privilegio ahora, pero no es fruto del azar, es fruto de creer lo que os voy a explicar, lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Es decir, tengo el privilegio, perdón, es que me molesta, pero quiero que se me oiga, a ver si encuentro el punto. ¿Sí? Vale. Bueno, pues eso, tengo el privilegio de trabajar en la profesión que me apasiona. Es decir, soy psicóloga y trabajo de psicóloga. Esto no ha sido fácil para mí ha sido hacer mi sueño realidad. Y por tanto, mira, me adelanto un poquito, una de las preguntas que teníamos, ¿no? De si tenía un ejemplo donde lo que os voy a contar, o sea, para mostrarlo, pues el ejemplo soy yo. Yo realmente he hecho mi sueño realidad, que es conseguir los estudios de psicóloga y trabajar, es decir, tener mi consulta y trabajar de lo que me gusta, pero no solo trabajar, disfrutar, porque yo soy una afortunada, es decir, cuando la gente se va de mi consulta, que ha mejorado, que doy el alta, ¿no? Que digo, ya estás bien, o ya tal, entonces me dicen, gracias, estoy bien, pues de verdad ellos se van contentos porque estoy bien, pero yo me lleno de una energía, de una felicidad, siento que es un privilegio. Y puedo decir con mi ejemplo que si yo hubiera pensado que era difícil, que no podía y que no tal, no hubiera podido, pero yo pensé que podía y ha sido realidad. De hecho, empezaste a estudiar o a dedicarte en aprendizaje y conducta y lo has llevado a cabo a tus sesiones. Sí, bueno, si queréis os hago un poco un resumen, un poquito de mi historia, ¿vale? Yo ya tengo una cierta edad y cuando que os lo digo porque las cosas han cambiado de cómo están hoy en día, ¿vale?
Cuando yo tenía los 18 años, que es cuando la gente va a la universidad, yo por circunstancias no podía ir a la universidad porque yo vivía en la SEO de Urgell y en la SEO de Urgell no teníamos universidades, las universidades estaban fuera, había que irse a Lérida o a Barcelona y yo no tenía posibilidades de ir, con lo cual yo no pude estudiar la carrera que era mi pasión, que me apasionaba, la psicología. Pero cuando yo tuve 25 años, en la SEO pusieron el centro asociado de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y yo aproveché la oportunidad, me matriculé en la UNED y empecé los estudios de psicología, que evidentemente en ese momento ya tenía 25 años, imaginaos en aquella época, a los 25 años la gente ya había acabado la carrera y yo tenía que empezar, con lo cual me abrió la posibilidad porque era un hobby, a mí me encantaba la psicología, ¿vale? Y empecé a estudiar como un hobby, ¿vale? Luego, con el paso, bueno, y con todo eso yo tenía mi trabajo, un trabajo, digamos, sencillo, ¿vale? Con mi sueldo base, justito, y además con eso, pues tenía a mi pareja, tuve a mis hijas, es decir, porque yo tardé 10 años en sacarme la carrera en la UNED, pero estudiaba y hacía toda esa vida, ¿vale? Si alguno conoce la UNED, y en ese momento no teníamos redes sociales, la única comunicación era por teléfono, o sea, teníamos con los profesores de Madrid, con lo cual era estudiarnos el temario, ir a examen, te lo jugabas todo a una carta, ¿vale? Con lo que quiero decir que no era nada fácil. Bueno, y yo tardé 10 años en sacarme la carrera, ¿vale? Y entonces, cuando ya tuve la carrera, dije, bueno, pues yo le voy a sacar provecho a eso. Entonces, con los estudios de psicología, empecé a trabajar en la Escuela Andorrana de Andorra la Vella, que siempre voy a estar muy agradecida porque ahí me formé, trabajé con niños, empecé pues como todos haciendo sustituciones, empecé trabajando con niños pequeñitos, luego en el aula, luego trabajé con niños con dificultades de aprendizaje y conducta y a raíz de ahí estuve unos, no sé, 7 o 8 años y mi sueño era trabajar de psicóloga, montar mi propio centro, ¿vale? A mí en Andorra nadie me conocía, no había nadie. Y yo decidí que podía y ahí estoy. Ya hace 16 años que tengo mi centro y estoy, como os he dicho antes, encantada. Con lo cual sí se puede. ¿Cuál es tu centro, Margarita? Trabajo en Centre Rial, que Centre Rial es un centro de psicología y optometría y comparto el centro con mis compañeras Nuria y Elena, que ellas son optometristas y yo soy psicóloga. Acorde con lo que nos has explicado de tu breve, explicada trayectoria laboral, ¿cómo relacionas tu trayectoria laboral y la charla que llevaremos a cabo hoy titulada Cuidado, ¿cómo te hablas? A partir de aquí te construyes. Pues muy sencillo, si tú te dices que no puedes, no vas a poder. Si te dices que puedes, vas a poder. No digo que las cosas sean inmediatas, todo tiene su tiempo, su proceso, su tal, pero si tú crees que puedes, puedes. Os he explicado mi historia personal, ¿vale? Pero puedo deciros de la cantidad de usuarios de mi consulta, porque los prefiero llamar usuarios, para mí no son pacientes, son personas que quieren mejorar, ¿vale? Por eso tanto son usuarios, ¿vale? Entonces los usuarios de mi centro, ellos lo pueden ver cada día que sí se puede, que puede cada uno a su ritmo como se pueda. Lo primero es abrirse a la posibilidad de que se puede y por tanto lo que nos decimos va a determinar lo que nos va a suceder. Aquí me gusta utilizar una frase de Henry Ford, el que inventó la fábrica en cadena. Él tiene una frase que dice: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si tú crees que puedes, y voy a poner un ejemplo sencillo, un ejemplo que nos podemos encontrar todos, ¿vale? Imaginemos que es una persona que tiene un examen y se da cuenta que le queda, no sé, 15 días y tiene todo el temario, por ejemplo, por estudiar. Si la persona piensa que no puede, a ver, realmente fácil no será si se ha estado todo el tiempo sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Si la persona cree que puede, ¿qué va a hacer? Pues va a decir, mira, tengo tantas horas, venga, me voy a organizar. Pues mira, a lo mejor selecciono o hago un resumen de los temarios, o pido resúmenes a alguien, o voy al azar, me estudio 3 temas y a lo mejor me salen estos 3. Busca alguna estrategia. Tiene posibilidades de aprobar, ¿vale?
¿Aprobará o no? Con 15 días, si era de 3 meses, quizás no será, pero podría ser. Pero si ella piensa que no puede, ¿qué va a hacer? Ya no va a hacer nada, no va a hacer ningún esfuerzo, con lo cual va a tener razón. Por tanto, lo que nos digamos, lo que pensamos, va a determinar cómo actuamos y cómo actuamos va a dar unos resultados. ¿Es posible entonces que nos podamos reconstruir? No solo construir, como decimos en el título, sino soy Elena, tal cual, pero ¿puedo reconstruir la imagen que yo tengo de Elena a día de hoy? Vale, yo te diría que esa es la clave. Claro que sí, nos podemos reconstruir todas las veces que queramos. Y yo además invito a que todos nosotros, hay una parte de nosotros que seguramente ya nos gusta y quizás hay una parte, un ámbito en nuestra vida que nos gustaría mejorar. Pues reconstruyamos esa parte que no nos gusta y la vamos reconstruyendo hasta que nos guste, hasta que lo que deseemos con lo que tenemos estén en sintonía. Y claro que sí, cada día nos reconstruimos. ¿Cómo? Pues primero pensando que podemos. Vale. Entonces, ¿podríamos decir que nuestro diálogo interno, relacionándolo con el título, va directamente relacionado con si somos capaces o no y puede relacionarse también con parte de nuestra autoestima de alguna manera? Sí, claro, evidentemente. Es decir, lo que nos decimos a nosotros mismos significa que es lo que pensamos. Y lo que pensamos es fruto de nuestra programación, de nuestras creencias sobre nosotros, sobre los demás y sobre el mundo. Y por tanto, lo que creemos se va a convertir en acción. Y por tanto, evidentemente, ¿por dónde hay que empezar? Por cambiar lo que pensamos. Es decir, perdón, todo antes de ser realidad. Uy, voy a tomar un poquito de agua, Vale. Es decir, cualquier cosa que existe antes de ser realidad ha sido una idea, ¿vale? Por tanto, cualquier cosa empieza primero por el pensamiento, por lo que pensamos, y lo que pensamos se traslada en lo que nos decimos, y esa es la clave. ¿Por dónde hay que empezar? Pues a revisar qué es lo que pensamos de las cosas, y cómo, y luego lo que decimos. ¿Cuál puede ser el error más común, que es lo que nos decimos a nosotros mismos que nos afecta en el día a día, por ejemplo? Bueno, mira, un error común es sobre todo que somos muy críticos con nosotros mismos con los errores, ¿vale? Cuando cometemos los errores nos machacamos, somos los peores jueces, ¿vale? Y nos venimos abajo. Si un error no es más que un intento, no, o sea, no es ningún fracaso, es una solución que no es la correcta, pues ya sabes que eso no tienes que hacer, pues haces otra cosa o vas descartando, ¿no? Eso no es un error, es simplemente una cosa que no te va a llegar al objetivo que tú quieres, ¿vale? Uno es eso, somos muy duros con los errores y nos autodestruimos, nos flagelamos. Otro, por ejemplo, que nos comparamos con los demás. Y cuando nos comparamos con los demás, vemos a los demás con la vida maravillosa, que son fantásticos, ¿eh? Y nosotros nos infravaloramos viendo solo nuestros defectos, vale. Y bueno, diría que básicamente eso, compararnos y minimizarnos, desvalorizarnos, que sería lo más común, y ser muy duros con nosotros mismos. En este caso, ¿puede que tenga mucha importancia también perdonarnos? Claro, evidentemente, claro que sí. Además, vale, una cosa que a mí me gusta siempre mucho decir es que todo el mundo hacemos lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. Es decir, si no hemos actuado de otra forma es porque en ese momento, por diferentes causas, no teníamos más conocimientos o no sabíamos hacerlo de otra forma. Entonces, es muy importante perdonarnos. De hecho, cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error, que a mí incluso la palabra error ya me rechina, ¿no? Que sería más bien una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué nos damos cuenta que hemos cometido el error? Porque hemos hecho el aprendizaje. Antes no lo teníamos, hemos tenido que hacer esa acción
para darnos cuenta de que esa manera de actuar no es la que nos conduce a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, claro que sí, perdonarnos. Además, la culpa es una de las emociones que más nos debilita. Cuando no nos perdonamos, sentimos culpa. Insisto, nos baja el nivel vibracional. Aprovecho aquí a nombrar, yo habitualmente doy cursos, ¿vale? Y miro pues, de transmitir esos mensajes. Y me permitís, ¿no?, que diga, por ejemplo, en el mes de junio voy a dar, ya creo que es la 6ª o la 7ª edición de un curso de felicidad, ¿vale? Que ahí precisamente explico el nivel vibracional que tenemos cada persona en función de nuestras emociones. Y la culpa y la vergüenza, que tan habitualmente utilizamos, es de las emociones que más nos bajan el nivel vibracional, ¿vale? Entonces, el tomar cuenta de que si sentimos vergüenza o culpa, nos estamos debilitando, incluso nuestra energía baja. Y fijaros que con qué frecuencia no nos perdonamos y vibramos en la culpa. Por tanto, pues interesante perdonarnos, pues, y entendiendo que hemos hecho tal cosa o tal otra porque no lo sabíamos hacer de otra forma. La importancia, por ejemplo, yo tuve hace poco una discusión con un amigo mío y de sentir culpa, de decir, fue culpa mía de no haber dicho lo que tenía que haber dicho o haberlo dicho de mala manera, y de no pedir disculpas. Eso hace que nos baje la vibración y que sentirnos mal, y la mente nos lo recuerda cuántas veces al día, es que lo tenemos siempre en mente. Eso, ¿qué ejercicio o qué podemos hacer para llegar a encontrar, ¿no?, esa... Bueno, yo te diría que esto, el liberar este sentimiento de culpa, ¿no?, por haber tenido una discusión, sería aprender a gestionar las emociones, ¿vale? Hay que aprender a gestionar las emociones. Ahora os daré una sugerencia, pero también aprovecho a decir, el 29 de marzo también doy un taller que se llama Recupera tu poder personal, y precisamente en este taller doy con más tiempo, porque es un taller de 5 horas, de cómo gestionar las emociones, ¿vale? En cuanto a lo que me dices, ¿vale? Por ejemplo, has tenido una discusión con un compañero y tú te sientes mal, sientes esa emoción, o sea, muy fuerte, y tú no puedes quitarte la cabeza, no para de dar vueltas, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos tenemos que dar cuenta? Que en ese momento la emoción ha cogido nuestro control. Y aprovecho para explicar eso, cómo las emociones nos influyen, ¿vale? Es decir, el sentirte tú mal, incluso, aparte que estás muy mal tú, puede que incluso lo pagues con otras personas que no tienen nada que ver. A todos nos pasa, ¿no?, que venimos a lo mejor enfadados, cargados del trabajo, y luego llegamos a casa que no tienen nada que ver con aquello, y actuamos de manera borde, de manera desagradable. Y es, como decimos, porque ya dejamos de ser nosotros mismos y es la emoción la que ha cogido el control, ¿no?, que puede ser la culpa, la rabia y tal, ¿vale? Entonces, primer paso importante, Ahora aquí voy a hacer un resumen de cómo gestionar las emociones, porque da para más y para eso están los talleres, Pero si nosotros nos damos cuenta de que en ese momento es la emoción quien tiene el control, pues primero detectarlo, porque ya es muy importante el detectar de que estoy teniendo esa emoción y me hace sentir de forma desagradable, ¿vale? Primer paso sería esto. Segundo paso, decidir que yo quiero liberar esa emoción. Os voy a dar una estrategia muy fácil, pero lleva media horita, y se tiene que estar dispuesto a hacerlo. Eso también es así, ¿vale? La técnica se llama la técnica del vomitar, y os explico en qué consiste. Vale. Se coge una hoja de papel en blanco, un folio, y se empieza a escribir todos los pensamientos que tengo, todo lo que me salga, incluso si me salen palabrotas, como me sale todo el rato, poner idiota, idiota, idiota. Lo voy escribiendo, voy rellenando esa hoja a mano, ¿vale? Hay que hacerlo a mano, ¿vale? Y vamos liberando lo que sentimos, pero ¿cómo me habrá podido decir esto? ¿Qué cara que tiene? Porque con lo que yo le hice tal, o incluso el ejemplo que me ponías tú, Edu, es decir, pues me siento muy mal porque yo le he dicho esto, tenía que haberle dicho esto otro, mira que soy tal, mira que cual, mira que esto. Aquí también se dará cuenta del diálogo interno, porque si dice, mira que soy idiota, fíjate cómo se está hablando cuando comete errores, ¿vale? Pero en el momento de vomitar, lo vomitamos todo, lo vamos escribiendo, rellenamos el folio por las dos caras, sin márgenes, ni arriba ni abajo.
Si se tiene la letra grande, pues que sean 2 folios, ¿vale? Y cuando se termine, eso como es una vomitada, no se puede volver a leer. Se coge, se rompe, se quema o se tira a la basura, ¿vale? Insisto, probadlo, que es una pasada. Además, os propongo que lo comprobéis. Antes de, por ejemplo, vamos a poner la situación que tú me has puesto, Edu. Tú notas que tienes la emoción de culpa, de tal, que no para de darte vueltas y te sientes mal, ¿vale? Antes de empezar a hacer la vomitada, puntúas, pones arriba en el folio, pones, a ver, ¿cuán mal me siento? Eso también es aprender a escucharse, ¿vale? Pues, por ejemplo, siento culpa, vamos a suponer, ¿vale? ¿Cuánta culpa siento? De 0 al 10, a lo mejor te viene, pues un 7, pues pones arriba un 7, haces la vomitada, tal, cuando terminas, al final del reverso del folio, y vuelves a calibrar, a ver cuánta culpa siento ahora, y yo os aseguro, porque además es una técnica que doy en la consulta y mis usuarios la utilizan, y seguro que habrá bajado. Y además es una forma de que cada uno compruebe. Luego, insisto, se rompe, nunca volverlo a leer, ¿Verdad que no nos volveríamos a comer una vomitada física? Pues no volvamos a leer lo que hemos escrito. Y es una forma y además, fijaros que la técnica hay que hacerlo a mano, además de servirte para eliminar esa emoción, se van ordenando las ideas. Cuando una termina de hacer eso, ya no ve la situación como antes, ¿vale? Ya ves desde otro punto de vista, ya te das cuenta de cosas, Y aquí voy a decir una de mis frases preferidas, que es: cuando tú cambias la forma de ver las cosas cambian de forma, y eso es lo que sucede después de haber sacado esa emoción, que uno se siente de manera diferente. Quiero aprovechar para decir que, bueno, que no hemos traído nada, pero deberíamos haber puesto pues, una lista de todos los talleres que hace, porque son muchos. Así que si alguien quiere al final hablar con ella, preguntarle por los talleres o las conferencias que da, porque también tienes una conferencia... Sí, ahora sí, el día 22 voy a participar en unas jornadas que organizan desde unas guarderías de aquí en Andorra para los papás. En esa charla es para explicar a los papás de cómo poner pautas a los niños, en fin, cómo gestionar, digamos, la crianza de los niños, y voy a participar, Somos varios profesionales y yo, entre otros, pues participo ahí. Y sí, pues para difundir eso, en realidad para todos aprender pues a disfrutar de la vida, que es a lo que hemos venido aquí. Tal cual. ¿Sí? Relacionado con lo que vas, pregunta para ti, porque estoy pensando en situaciones, conversaciones que he tenido últimamente y digo, ostras, es que estoy haciendo clic con lo que nos dice Margarita. Ejemplo, la semana pasada estuve con unas amigas y fue muy bien el fin de semana, y al final de la noche no encontrábamos aparcamiento, y una de ellas me dijo: hombre, ya nos ha ido todo muy bien, no vamos a tener tanta suerte. Y yo pensé, espera, Margarita, sí podemos tener tanta suerte, ¿por qué no? Así que le pregunté a ella, ¿por qué no vamos a tener tanta suerte? Me dijo, porque nos ha ido todo bien. ¿Y por qué no nos puede seguir yendo bien? Bueno, porque... Y no me supo explicar, pero como tú dices, es la creencia que tenemos instaurada. ¿Cómo se hace un clic? Si piensas a modo Margarita, que es, tengamos conciencia de cómo nos hablamos, ¿cómo se puede hacer un clic con aquellas personas que nos rodean que puede que a día de hoy no hayan hecho ese clic de pensar de manera consciente de cómo hablar? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? A ver, mira, yo por ejemplo, lo que tú me explicas de la amiga, a ver, aquí aprovecharía también para hacer un inciso en una cosa que siempre digo y que es crucial, y es que no tenemos derecho a cambiar al otro. No podemos ir por el mundo queriendo salvar a la gente. No tenemos derecho ni podemos, Vale, entonces, por ejemplo, me dices la amiga, pues yo creo que le hiciste una reflexión, simplemente dar tu opinión. Yo te diría, ¿y por qué no podemos tener tanta suerte? ¿Y por qué no? Entonces, a veces, y el por qué no, le abres. Entonces, aquí el tomar conciencia. ¿Y si pudiera ser que tenemos tanta suerte? A veces con esas preguntas se abre a la gente que a veces está
está un poquito más cerrada, ¿no? Pero sin pretender cambiar a nadie, porque no tenemos ningún derecho, ¿eh? Es una frase muy típica que escuchamos, es yo soy así. No, es que yo soy así, ¿eh? ¿Habéis oído, no? De mucha gente. Bueno, sí, bueno, pues si la decimos tomar conciencia, ¿vale? ¿Y si no fuera así? ¿Y si yo pudiera cambiar? Solamente esa apertura ya abre, ¿eh? Dices, ¿y si pudieras? ¿Te puedes imaginar cómo sería? Entonces, insisto, sin querer cambiar a nadie, pero les podemos abrir la posibilidad. ¿Y si pudieras? ¿Cómo sería si pudieras? Y aquí me gusta una frase de Walt Disney que decía, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Por tanto, ¿y si pudieras? ¿Cómo sería? Fíjate que abres esa posibilidad. Y entonces, pues bueno, vete a saber qué pasa. Pero sin querer cambiar a nadie. Si me permites, aquí con lo que has dicho, aquí es que me ha venido un miedo muy generalizado, que es cuando me van las cosas bien, tengo miedo porque algo malo me va a venir. ¿Vale? Suele pasar. Sí, ¿eh? Entonces, bueno, fíjate que es un poquito el razonamiento de tu amiga, ¿no? Que es, wow, con lo bien que nos ha ido, ahora sería, es que no puede ser, es las creencias, ¿no? Que tenemos de que la vida no puede ser, pues eso, vivir yo siempre hablo y entiendo la felicidad como un estado de paz y serenidad. La felicidad no es estar todo el día alegre, eso no es la felicidad, eso es alegría, ¿vale? Entonces, el poder vivir la vida como un reto y siempre con este estado de paz y serenidad, sería esa la idea. Entonces, si me permites que en cómo se puede eliminar esta creencia de que si soy feliz, ese miedo de que como ahora me están yendo muchas cosas bien, me va a venir algo malo. Insisto, es un miedo a pensar que nos van a suceder cosas malas, pero yo diría, en realidad nada es malo, todos son acontecimientos que nos toca vivir en la vida. Y la reflexión que hago es la siguiente. Si cada uno de nosotros recordamos algún momento de nuestra vida, y lo podemos mirar ahora en pasado, algún momento que haya sido para nosotros, vamos a decir, difícil, que lo consideramos malo, ¿estaríais de acuerdo que ese acontecimiento os ha ayudado a aprender, a avanzar, a llegar hasta donde estáis? Estamos de acuerdo, por tanto, no es malo, nada es malo. Y entonces, es decir, si ahora yo estoy disfrutando, pues porque, no sé, por ejemplo, lo que os pasaba, ¿no? Que habíais un buen rollo, había ido todo muy bien, si viene algo, algún reto, fijaros que hasta, y si ponemos la palabra problema, pero problema con el concepto de como los de matemáticas, ¿verdad? Que hay un problema y hay soluciones y que puedes llegar a partir de la suma repetitiva o de la multiplicación, pero llegas al final, pues lo mismo, los problemas siempre hay una solución, ¿eh? Si no lo podemos ver como un reto, ¿no? Entonces, cuando lo que nos viene, por decirlo entre comillas, malo, es un reto, sabemos que eso, el universo, la vida o con quien creáis, cada uno que crea con lo que quiera, nos lo ha puesto porque de ahí es un reto para nosotros, tenemos que sacar un aprendizaje, ¿vale? Y ese aprendizaje nos va a hacer pues, cada vez más válidos. Si utilizamos las metáforas de ahora, nos permite pasar de pantalla, ¿vale? En los juegos, eso ya hemos superado ese reto y la vida nos va a poner un reto superior. Por tanto, diríamos que no hay nada malo en la vida, solamente nosotros nos tenemos que recuperar, empoderarnos, activar nuestro poder personal para poder vivir cualquier reto que nos presente la vida con calma y serenidad. Insisto, que eso sería la definición de la felicidad. Y bueno, y ese yo creo que es el objetivo de la vida, ¿no? Por mi parte, sí. En la forma de nuestro diálogo interno hay algo que es el ego. ¿Qué piensas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, yo os diría, el ego, como todo, no hay nada ni bueno ni malo, es bueno y malo a la vez, ¿vale? No sé dónde leí o escuché que ponían la metáfora que el ego sería
como una carroza tirada de caballos, y entonces yo sería el conductor, ¿vale? Y los caballos vendrían a ser el ego. Mientras yo, que soy el conductor, tengo las riendas y voy dominando al ego, a los caballos, todo va bien. El problema es si los caballos se desbocan y el ego, los caballos van por libre, ¿verdad que es peligroso eso? Pues yo diría que el ego es eso. Por tanto, el ego es bueno porque es lo que nos impulsa, lo que nos activa, lo que nos hace actuar, lo que nos hace ser lo que somos. Pero cuando está desbocado es peligroso. Por tanto, no es bueno ni malo, es como todo en la vida, depende del uso. Entonces, cuando el ego está desbocado, pues yo al menos lo que yo utilizo, porque el ego se desboca fácilmente, Bueno, o sea, yo al menos, al menos yo tengo mi trabajo con el ego. Pero a mí lo que me ayuda a volver a coger las riendas de esos caballos o cuando el ego está desbocado es el preguntarme el para qué. Ejemplo, a mí me gustan mucho los debates, en televisión y tal, suelo mirar debates y sobre todo me fijo mucho en los tertulianos, ¿vale? Cuando entran en ego. Fijáis que entran en competición, que ya miran de tener razón. Es decir, cuando lo que voy a decir es para querer tener razón, ya no soy yo, es el ego. Por tanto, es preguntarle, ¿para qué voy a decir esto? Y si me doy cuenta que es para tener razón y que es el ego, pues a veces cerrando la boquita ayuda un poquito. Pero el preguntarse, ¿para qué voy a decir esto? ¿Para qué voy a hacer esto? Ayuda un poquito. Y al darse cuenta. Y siempre lo que decimos, vivir con conciencia, es cuando te das cuenta de que el ego está desbocado, pues frenarlo un poquito ayuda. Qué buena metáfora. Gracias. Qué bien. En los temas que has hablado de energía, de cómo vibras, ¿qué es lo que usas? Por ejemplo, la tabla de conciencia de Hawkins. Sí, exacto. Mira, en el taller de felicidad, que voy a dar una próxima edición en junio, ¿vale? Utilizamos la escala de David Hawkins y entonces a través del test muscular, al iniciar el taller, cada persona de forma anónima y tal, se valora, o sea, no tiene que compartir cuál es su nivel conciencial, ¿vale? Según la escala de David Hawkins, ¿vale? Lo que decíamos, las que vibran más bajo serían la culpa, la vergüenza, y luego llevamos al nivel coraje, que sería lo mínimo, que sería, según Hawkins, está un 200, y luego a partir de aquí, pues las emociones positivas, la alegría, la compasión, todas estas te ayudan a vibrar, ¿vale? Y cuando terminamos el taller, cada persona se vuelve a valorar su nivel vibracional y con toda la transformación que hemos hecho en el taller, a todo el mundo le sube. O sea, unos más que menos, no tienen que compartirlo, pero todo el mundo les sube. O sea, que realmente, y el nivel vibracional, pues está relacionado en cómo nosotros vamos por la vida. De hecho, quizás no somos conscientes, pero todos lo detectamos, ¿verdad? Que todos nos hemos dado cuenta que nos acercamos con según qué personas y incluso nos tiramos para atrás porque notamos esa energía, y en cambio con otras personas nos acercamos, ¡wow!, y nos gustaría acercarnos más, es una energía, Eso también con lugares, en lugares físicos también percibimos esa energía, ¿vale? Pues ese es el nivel vibracional que todos tenemos y todos tenemos el poder de elevarlos. Y eso es lo bueno, y empieza por lo que nos empezamos a decir, Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. ¿Hay alguna historia de éxito que te haya marcado así en tu trabajo y que quieras contar? Pues no sé, por ejemplo, os he contado la mía, que es yo creo, la más singular. Quiero perdón, también añadir que aparte de que yo he hecho mi sueño realidad, ¿vale? Yo a veces me digo, si yo me hubiera visto pues 40 años atrás, ahora que tengo mi sueño realidad, es que no sé si me lo habría creído. Y si no, de verdad, es que se pueden hacer los sueños realidad, ¿no? Pero, ay, se me ha caído. Sí. Espera, volvemos a poner. Sí. Sí, ponse aquí. Espera, ¿aquí? Vale, sí, es que... Vale. Es que no estoy acostumbrada, yo a hablar aquí, vale. ¿Un reto? Un reto, exacto, Vale. Eso me estabas preguntando como una historia, vale. Perdonad que os hable tanto de mí, pero es que puedo hablar de primera persona. Y, de hecho, yo me dedico a lo que me dedico y por eso os digo que me siento tan orgullosa cuando a la gente les doy el alta, porque yo, unos años atrás,
vivía con un estado de alerta permanente. Utilizo la metáfora de que mi barriga parecía una centrifugadora, porque cuando tenía que empezar, o sea, eso sí, tenía miedo, pero yo lo hacía. Eso, es decir, pues he explicado un poquito que ha sido una historia de superación, ¿vale? Pero es que de verdad que parecía, insisto, una centrifugadora. Empezaba algo nuevo, estaba ahí, estaba tal. Os puedo decir que ahora es que vivo eso, con ese estado de serenidad y paz, y me ocurren cosas como todo el mundo. Se muere gente cercana a mí, gente de mi entorno también se pone enferma. Quiero decir que me pasan cosas como a todo el mundo. Lo que pasa es que he aprendido a vivirlo, pues eso, con esa... Espera, es que se va, ¿no? Sí, un poquito más ¿Sí? cerca y ya está. Así, a ver. ¿Así? ¿Así? Ahora, vale. He aprendido eso, al ver las situaciones como retos, y la verdad, entonces digo, si yo he podido, por eso lo transmito, porque todo el mundo puede, todo el mundo que quiera, y evidentemente sin querer cambiar a nadie, porque no, pero es lo que dices, yo comparto mi experiencia, y si a alguien le vibra y la quiere utilizar, pues perfecto. Yo os podría decir de mi consulta, es que de verdad, afortunadamente, es que son muchos los casos de éxito. De hecho, tengo en la web, tengo un apartado de testimonios que yo a la gente, cuando les doy al alta, les pido, si quieren voluntariamente redactar su testimonio, siempre que sea de manera anónima, que digan cómo estabas antes. Puedes poner el número de sesiones que has hecho, si hemos hecho 4, 5, 10, que suele ser más o menos la mediana, y cómo te sientes después. O sea, que, pues, ¿por qué les digo? A mí me ayudas porque hay otro caso en la web, pero ayudas a un montón de gente, porque la gente a veces tiene la idea de que si llevan 20 años con ansiedad, que tienen que seguir con ansiedad, que no es cierto, que yo acabé con mi centrifugadora de la barriga y todo el mundo puede hacerlo. Eso sí, tiene que querer. Y luego, que cuesta más o cuesta menos, pasito a pasito, cada uno a su ritmo y a lo que se pueda. Correcto. En Mentes Inquietas confiamos que aprendemos de las experiencias de los demás, ¿no? Escuchando a los demás y compartiendo. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, compartir algo con lo que ha dicho. Siempre estáis invitados a levantar la mano y podéis hablar de lo que queráis o compartir. Yo, por ejemplo, en mi caso, me he sentido muy identificado cuando hemos empezado todo esto, pero sobre todo con una frase que me decían de niño en la escuela, que nos decía el profesor a todos, pero yo me sentía pues muy identificado porque yo era de los que no estudiaba en ese momento. Cuando tenía 12, 13 años, el profesor decía mucho, pero todos los días lo repetía, y era, no, si no estudias no serás nadie en tu vida. Y esa frase era como, hostia, te ibas a tu casa pensando, hostia, es que si no estudio, porque no estudiaba en ese examen. Y te ibas a tu casa pensando, hostia, pues no seré nadie, ¿será verdad que no seré nadie? La importancia que tiene también de las palabras de los demás, cómo nos sientan, ¿no? Cuando somos niños, ¿no? Bueno. Vale, pues evidentemente cuando somos niños lo que nos dicen nuestros educadores y nuestros padres tienen un efecto programante, porque en ese momento son nuestros referentes. Evidentemente que eso nos condiciona. Pero a mí también me gusta decir que todos hemos recibido este tipo de mensajes, todos, y es cierto que nos han condicionado, pero llega un momento que nosotros somos adultos y nosotros podemos vivir, como dice Elena, con consciencia. Primero, tomar conciencia de que esas frases, esas palabras nos han podido afectar, pero ahora nosotros decidimos si queremos que nos sigan afectando o no. Si, por ejemplo, en ese caso, el profesor decía, si no estudias no vas a hacer nada en la vida, ¿vale? Primero lo ponemos, esa afirmación, buscamos argumentos y contraargumentos, busquemos a cuánta gente no ha estudiado y, bueno, tendríamos que definir qué significa ser alguien en la vida, eso ya para empezar, ¿no? Porque, bueno, para cada uno va a ser una cosa diferente, pero vamos a suponer que ser alguien en la vida es conseguir la vida que tú deseas. Nos quedamos con esa definición, ¿vale? Cada uno puede ser un trabajo cual, otro puede lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cuántas personas no consiguen lo que desean sin haber estudiado? Por tanto, esa creencia ya no es cierta, o puede darse en algunos casos, pero no en la mayoría, con lo cual ya no es cierta, ¿vale? Y irla desmontando. Y luego yo incluso iría más allá, los profesores, los papás, ¿no? Porque yo en consulta me encuentro, ¿no?, a muchas personas que te vienen con frases, es que mi padre me decía que con el carácter que tenía que me iba a quedar sola,
y ahora precisamente no tengo parejas, las parejas me duran nada. Digo, vale. Bueno. ¿Alguien ha resonado por aquí? Bueno, suena, ¿no? Vale, claro que sí, todo eso te condiciona, pero llega un momento que lo que no podemos hacer es seguir culpando a lo que nos han dicho los padres, los profesores. No, ellos hemos de entender lo mismo que decíamos antes de perdonarnos, lo mismo, nosotros hacemos todo lo mejor que sabemos y podemos en cada momento. Pues nuestros padres y nuestros educadores también lo hacían con buena intención. Si miramos ese papá que le decía, pues con este carácter nadie te va a aguantar o te vas a quedar sola, la intención del papá no era programarla para que se quedara sola. La intención del papá era para que dejara de ser tan borde, para que dejara de tener esa conducta. La intención de tu profesor no era que te creyeras que no es tu caso, Edu, pero si a alguien le ha quedado de que no iba a hacer nada bueno en la vida. El objetivo era de que estudiaras porque en ese momento... Porque el estudiar, pues claro, de hecho sería la obligación de un niño, un adolescente, ¿no? Los adultos tenemos que trabajar, ¿no? Pues los niños, pues su trabajo es el estudiar, estaríamos de acuerdo. Luego podemos debatir de cómo está el sistema educativo, si lo funcionan, si no tal, si no cual, y si no estudiabas también podemos mirar qué responsabilidad tenían, ¿eh? O sea que aquí habría mucho, ¿eh? Pero estarías de acuerdo que la intención del profesor era buena, era pues, en fin, para motivarte, que generaba el efecto contrario, eso está claro, pero la intención era buena, ¿no? Pero es decir, todas esas creencias que nos hayan podido decir, ponerlas a debate, cuestionarlas, con esa pregunta que os decía antes, ¿y si no fuera así? Y a la que te abres a si no fuera así, pues empiezas a buscar ejemplos que no han estudiado y son casos de éxito. Y bueno, y tú mismo en diferentes situaciones. De hecho, ahora mismo nos estás hablando de papás, mamás, profesores. De hecho, tú recientemente has publicado un libro que es Educación fácil y feliz, que entiendo que de alguna manera seguramente tratas algunos de los temas que nos estás hablando a día de hoy. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Para qué? No sé si me atrevo a preguntar. Pues sí, el para qué es sencillo, es decir, en la consulta tengo de las demandas que tengo son papás y mamás que con los niños pues pierden los nervios, no consiguen que los niños le hacen caso, terminan gritando, sermoneando, en fin, con castigos y se sienten frustrados y hay un mal rollo en casa, ¿vale? Y es una de las demandas que tengo más a menudo, ¿vale? Entonces, en el libro, pues es un libro, digamos, pequeñito, lo he hecho lo más fácil, lo más concreto posible, para no enrollarme, para dar las pautas, que de hecho es los que estoy dando en la consulta, y porque muchos papás a la que vienen y les doy las pautas, las empiecen a utilizar y en su casa empiecen a cambiar las cosas. Hay otros casos que el hecho de conocer las pautas no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay más traumas que tienen ellos. Si quieres, hablo un poquito de esto o... ¿Sí? Vale. Lo digo porque da un poquito de sí. Es decir, y en el libro, bueno, primero explico pues eso, las pautas de cómo conseguir que los niños hagan caso sin tener que recurrir pues a gritar y generando pues eso, mal rollo y transformarlo en que los niños pues se sientan bien, los adultos también y que haya mejor ambiente familiar, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasa? Que en algunas ocasiones a los papás y las mamás, una vez les has dado las pautas, que son muy sencillas, y no las aplican, no las pueden aplicar. Te vienen en la siguiente sesión que te dicen, yo no he podido aplicarlo, entonces analizas el por qué, ¿no? Y normalmente suele ser el denominador común, ¿vale? Que le tienen miedo a las rabietas, al lloro del niño. ¿Y por qué le suelen tener miedo? Entonces, claro, cuando el niño llora, no pueden aplicar las pautas, ¿vale?
¿Y por qué? Porque delante del lloro del niño ceden, porque se sienten tan mal, tienen una sensación o sea, lo sufren tanto que no pueden. Entonces analizo un poquito más, buscamos, ¿y qué les suele ocurrir? Que suelen tener asociado, estoy hablando aquí de niños pequeñitos sobre todo, también pasaría con adolescentes que a ver, en los adolescentes es más el miedo a que me la monte, el miedo a que, bueno, habría más miedos, pero sobre todo en niños pequeñitos, lo que me suelo encontrar muy a menudo es que, claro, cuando el niño llora, sobre todo suele ser a la mamá, pero puede ser mamá y papá, ¿no? Que han vivido alguna situación, por ejemplo, un caso de la semana pasada, ¿no? Una mamá que le doy las pautas y tal, y me dice, oye, que no lo he podido aplicar, yo no he podido actuar, cuando el niño, pues eso, había hecho una conducta inadecuada, es decirle de manera precisa y concisa la conducta inadecuada, decirle la que tiene que hacer, y lo ponemos a pensar los minutos en función de la edad del niño, ¿vale? Si tiene 3 años, 3 minutitos, si tiene 5 y así, ¿vale? Me dice, no lo he podido hacer, porque cuando yo lo pongo a pensar, el niño llora y no he podido. Y en este caso, el niño le daba patadas a la mamá, fijaros, era un niño, no sé si 3 o 4 años, y fijaros que ya le pegaba a la mamá. La mamá no sabía cómo gestionarlo, o sea que nos encontramos con casos, Entonces, vale, miramos y le digo, ¿y qué sientes tú cuando el niño llora? No, es que siento mucha pena. Bueno, y entonces la suelo trabajar con la técnica de liberación emocional, que esta sí que es una técnica que solamente practico en la consulta, y enseguida a la mamá se le activa, bueno, un momento donde el niño había estado enfermo, ¿vale? El niño estaba enfermo, lo había tenido ingresado y ella había asociado el lloro de ese niño como cuando estaba enfermo. Entonces, cada vez que el niño lloraba, ella le venía a esa situación donde el niño había estado muy grave, que en fin no sabían, incluso no sabían qué pronóstico habría. Entonces, claro, ¿cómo podía la mamá, ella, poner la pauta al niño si lloraba cuando ella se iba a esa situación traumática que ella vivía cuando el niño estaba en riesgo por una enfermedad, ¿no? De manera inconsciente. De manera inconsciente. Esos serían los traumas y programaciones que hay a nivel subconsciente. Por eso, además de cambiar el diálogo interno, tenemos que aprender a liberar todos esos traumas, bloqueos que nos pueden estar condicionando. Este caso que explico de esta mamá, ella, fijaros, el lloro del niño la evocaba a la situación. Claro, yo solamente tuve que ponerla en situación, ahora recuerda el lloro de tu niño, tal, pum, la mamá ya empieza a llorar, empieza tal, y me dice, no, cuando puede hablar, cuando ya ha podido retomar la palabra, porque evidentemente la emoción es muy grande, me dice, no, es que me he acordado cuando estaba ingresado en el hospital, que estaba muy grave. Tenía meses el niño, creo, pero fijaros cómo esa situación ella hacía ahora, que cada vez que lloraba se le volvía a activar el trauma y no podía ponerse firme, con lo cual estaba criando un pequeño tirano, porque imaginaros, con 3 años le pegaba patadas a ella y no tenía manera de saberlo gestionar. Pues poner un ejemplo, pues el libro es para dar esas pautas y dar conocimiento, porque yo digo, si yo hubiera tenido esas herramientas cuando tenía a mis hijas pequeñas, pues la verdad me hubieran ayudado mucho, y por eso, si puedo ayudar a otros padres, pues esa es la idea. Ok. Parece incluso que, no es mi caso, no soy madre, pero muchos padres, muchas madres, puede que incluso puedan ir en piloto automático, porque cada uno de nosotros tenemos retos diarios, ya sea el trabajo, ya sea muchos aspectos. Y el piloto automático puede ser, pues, me lo invento, si el pequeño llora, pues le pongo un poco los dibujos, que tampoco solucionará mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede hacer alguien que eduque a alguien para dejar un poco el piloto automático y educar de manera consciente? Bueno, mira, yo diría que lo que veo en los papás con los niños, a ver, yo diría que hay, no sé, algunos papás que tienen armonía en su familia, es decir, que esporádicamente pueden terminar chillando a sus niños, o sea, en general las cosas funcionan, pues aquí no hay que hacer nada, si la cosa funciona, funciona, ¿vale? Pero hay otros casos que no solo utilizan los dibujos para dejar que el niño se distraiga, sino que
que, es decir, los niños no obedecen, ellos pierden los nervios, terminan gritándoles, luego se sienten mal, luego les piden perdón al niño por haberles gritado o haberle dado un cachete, es decir, que viven con un estado caótico en la familia. Muchas veces a lo mejor no vendrían a consulta por eso, a lo mejor a veces vienen a consulta porque desde el colegio les dicen, oye, que tu niño pega, que tu niño no hace caso, que no obedece. Bueno, luego preguntamos y la conducta que tiene el niño en el colegio, en casa, es 4 veces más. ¿Por qué? Porque a ese niño no le han puesto límites, no le han puesto unas normas. El niño no sabe lo que está bien o lo que está mal, porque si en casa, que son los padres, que son los referentes, no le enseñan al niño lo correcto o lo incorrecto, ¿cómo lo va a aprender él? ¿Vale? Y entonces, cuando hay ese mal ambiente en casa, pues entonces hay que cambiar alguna cosa, hay que salir de ese piloto automático y darse cuenta de que se pueden hacer las cosas diferentes, porque es lo que digo, el ser papá, el tener los niños es un placer, hay que disfrutar de ser papás, y cuando eso deja de ser un disfrute y pasa a ser un poquito una pesadilla, pues entonces hay que pedir ayuda, porque, insisto, estamos aquí para disfrutar de todo. Podríamos decir de los papás con los hijos, pero esto lo añadiría a disfrutar de las relaciones, a disfrutar del trabajo. Cuando en el trabajo tengo conflictos con los compañeros y no los puedo solucionar, yo puedo hacer algo, tengo el poder, pues busco ayuda, busco a ver qué se puede cambiar. No puedo cambiar al otro, pero me puedo cambiar a mí, y cambiando a mí cambia el entorno. Es decir, un poquito lo que decíamos, reconstruirnos. Pues sí, cuando hay algo en nuestra vida que no funciona bien, me reconstruyo, y lo reconstruyo hasta que sea como yo deseo que quiere ser, pero siempre cambiando desde yo, no queriendo cambiar al otro. En este mismo tema... Perdón. Bueno, antes, la chica que tenía delante quería decir algo, no sé si aún quiere decir algo. Ahora verlo. ¿Sí? Gracias. Yo quería volver un poco al tema de antes, había sacado, no me acuerdo tu nombre, lo siento. Edu, Elena. Elena. Edu. El tema del colegio y cómo te hablan, porque es muy fácil, o sea, a esa edad es muy fácil que te digan eso y te sienta mal, y tienes que encontrar un entorno que te haga pensar que eso no es lo que tu profesor, o sea, lo que quiero decir es, eso no es lo que tu profesor debería haberte dicho. O sea, ahora se lleva mucho, ¿no?, todas estas cosas de hablar las cosas, decir las cosas bien, pero antes no. Yo también me dijo mi profe que si sigues así no vas a ningún sitio, y bueno, pues yo dije, pues chao, aquí. Y reconducí en la manera que no tocaba, pero lo hice. Entonces, hoy en día sí que es verdad que la gente va un poco más de puntillas en cómo se comunica con los niños, pero yo creo que también falta tal vez un aprendizaje por parte de todos los, digo profesores porque es el caso, pero de todos nosotros, para aprender a comunicarte con las personas, porque tal vez no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces yo creo que en mi caso, porque por cosas maravillosas, pude reconducir y hacerlo mejor, pero hay gente que no tiene estos recursos, hay gente que no tiene amistades, que le dice, pues no le hagas caso, tú sigue para adelante, que tú puedes. Y claro, a esta gente que tampoco tiene acceso a una salud emocional, que no se puede permitir un psicólogo, no se puede permitir cualquier cosa, tal vez las pautas no vendrían de reenseñar también a la gente que nos enseña. O sea, es que no sé, no es una pregunta, es como una reflexión. Wow. Reenseñar a quien nos enseña. Bueno, yo diría que evidentemente estoy de acuerdo contigo que la educación hoy en día ha mejorado, y lo digo yo que he estado unos años en la escuela, y lo que yo me encontré no tenía nada que ver con lo que yo viví cuando yo era pequeña. Es verdad que se está mejorando porque se tiene otro concepto, ¿no? Pero volviendo a lo que hemos dicho antes, a ver, todos nos equivocamos, todos seguro que a veces decimos cosas que deberíamos decirlo de otras maneras. Los que somos papás nos hemos equivocado y hemos aprendido. Los maestros de hoy en día seguro que tienen que aprender, pero también tenemos que aprender nosotros. Es decir, yo al menos yo tengo mucho que aprender, intento cada día mejorar, como os he dicho al principio, pero me equivoco. Seguro que muchas veces no digo las cosas de la mejor manera, intento darme cuenta del error y aprender a partir de aquello. Yo diría, todos deberíamos mejorar
y que bueno, yo creo que los profesores, los demás están también mejorando. Yo creo que la sociedad está mejorando y de hecho los que estamos aquí compartiendo, pues eso, también estamos aquí para mejorar. Es parte de la intención, sin duda alguna. Sí. Correcto. Yo en lo que dice ella, pues es normal, lo veo como muy normal lo que explica. Creo que lo que quiere decir también es que no tenemos de niños esas herramientas ni esa seguridad para hablar con tus padres, porque no las teníamos, aunque hayas tenido una buena relación con tus padres. Y yo le agradezco en mi caso pues muchísimo a mis padres y los quiero mucho y se los digo siempre. Pero sí es verdad que, bueno, que si hubieses tenido una, vamos a llamarlo, educación con conciencia, hubiese sido diferente, lo veo ahora desde otra perspectiva. Igualmente mi educación la agradezco toda, como ha sido tal cual, pero sí es verdad que, bueno, que ahora creo que hay más herramientas y más lugares donde poder los padres darse cuenta de esas cosas para que puedan arreglarlo, ¿no? O arreglarlo o llevarlo de una mejor manera. Porque no hay mala intención, sino simplemente pues una falta de comunicación, de buena comunicación. Así que muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer justamente un apunte de lo que ha dicho ella y hablando de, pues muchas veces, pues eso de lo que nos pasa de pequeños y demás. Que es verdad que de pequeños pues no tenemos esas herramientas, no tenemos esos recursos, interpretamos lo que nos dicen nuestros referentes y por mucho que en la edad adulta digamos, ostras, ahora soy adulto, ahora voy a creer otra cosa. Sí que es verdad que muchas veces yo me encuentro que hay muchas personas que saben que eso lo pueden cambiar razonándolo. Sí, sé que no es así, pero lo siento de la otra manera. Siento que no soy suficiente, siento que no valgo, siento que soy una mierda, por esto. Entonces es verdad que le doy muchísima importancia no solamente a lo que piensas, sino a cambiar ese sentir. Y es la manera de poder reconstruir esa creencia, de ponerla en duda, de asociarle dolor, de realmente sentirla y de poder buscar otra creencia que te empodere para sustituir a esa. Entonces, sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero si no lo sentimos, no lo hacemos. Y la pregunta que sería, ¿cómo hacemos para cambiar esos sentimientos? Claro, bueno, yo le doy bastante importancia a cambiar ese sentir, pero eso es un trabajo, claro. Vale, Eso bueno, es un trabajo. yo te diría, es decir, fíjate, dices la creencia y el sentir, ¿vale? Es decir, lo que aquí voy a explicar que nosotros tenemos una mente consciente y una mente subconsciente, ¿vale? El 95% de nuestras conductas son a nivel subconsciente, que sería el sentir del que tú hablas, y el 5% es la mente consciente. Pero los dos son muy importantes, ¿vale? Porque ¿qué tengo que hacer? Con el 5% voy a decidir si quiero cambiarlo, ¿vale? Y luego hay que, fíjate que está en un 95%. Entonces, por eso aquí son tan útiles las técnicas para liberar lo que os explicaba, traumas. El ejemplo de esa mamá que ella pues no podía ponerle pautas. Por cierto, después de haber liberado el trauma, ahora ya el lloro del niño ya no le molesta, ya le pone... Bueno, pues eso nos puede ocurrir, el ejemplo de esa mamá nos puede ocurrir con muchas cosas. Es decir, a veces sabemos cómo nos gustaría actuar y no podemos. ¿Por qué? Porque hay esa programación subconsciente que puede venir de traumas, bloqueos que tenemos de nuestra infancia. De hecho, yo creo, y es la primera que me lo trabajé y creo que lo trabajo a mucha gente, el trauma del salir a la pizarra y que se rían de ti, tampoco te ridiculizan, pero que se rían de ti. Yo creo, y tanto como lo he trabajado, pero lo trabajo en muchísima gente, porque, antiguamente es lo que decíamos, con la vergüenza se educaba. Afortunadamente esto ha cambiado, es decir, pero esto se puede trabajar, hay muchas técnicas. Yo en los talleres que doy, por ejemplo, Recupera tu poder personal o el curso de felicidad, lo trabajo con método Integra, ¿vale? Que se enseña cómo se puede hacer
realmente pues todo el mundo lo puede aprender y lo puede practicar. Sí, es lo que decimos, sí que es verdad que estos traumas sí que sería bueno pues asistir a algún curso o ir a un psicólogo que trabaje desde la mente subconsciente, porque si te vas a un psicólogo que te trabaja todo desde la cognición, desde cambiar y tal, creo que de poco te va a servir, porque ya tú lo quieres cambiar, pero en esa programación de la mente subconsciente es ahí donde está el secreto. ¿Con intervenciones estratégicas se puede trabajar? Sí, claro que sí, hay diferentes técnicas, pero claro que se puede, y tanto. Yo en fin, todos los días lo estoy viendo. Yo en tu libro, que es muy interesante, ¿dónde pueden adquirir tu libro? De momento se puede comprar en Amazon, está la versión en castellano y en catalán. Y en tu libro hay una palabra que a mí me gusta mucho, que me ha resonado mucho, y es reparar. ¿Qué nos puedes decir de esa palabra? Voy a explicar que en el libro, porque en el libro lo explico para los niños, pero que esto sirve exactamente para los adultos, ¿vale? Vale, en el libro hablo que digo que el castigo no, consecuencias reparadoras sí, ¿vale? ¿Qué significa eso, ¿vale? Que cuando, lo voy a explicar en el niño ya que está en el libro, pero luego lo podemos extrapolar a los adultos y para nosotros mismos, y que va muy relacionado con lo que nos decimos, con ese diálogo interno, ¿vale? Es decir, cuando el niño ha tenido una conducta inadecuada, ¿vale? Entonces, el castigo, fijaros qué significa la palabra castigo. Castigo ya es venganza, el que la hace la paga. ¿Os suena, verdad, que está asociado eso al castigo? Quien la hace la tiene que pagar, una frase que oigo muchas veces. Y encima de lo que ha hecho se va a ir de rositas, como que con el daño que me ha hecho y que luego se vaya de rositas, ¿vale? Fijaros que hay como la idea del que el que comete algo malo, pues tiene que haber eso, una venganza. Eso no es nada educativo ni es nada pedagógico y solamente sirve para tener más culpa, más remordimiento y perdonarnos menos, ¿vale? Entonces, a los niños, ¿qué les digo? Cuando ellos tienen una conducta inadecuada, pues les aplicamos las consecuencias reparadoras. ¿Qué significa eso? Que hagan una acción para reparar esa conducta inadecuada. Ejemplo, en el libro pongo varios ejemplos, ¿vale? Vamos a suponer el ejemplo de un niño pequeñito que todavía él no sabe, o si sabe, sabe a medias, y ha pintado toda la pared con colores o con rotuladores, ¿vale? Primero que tendríamos que decirle de manera muy específica, explicarle que la pared no es para pintar, que si él quiere pintar, que coja una hoja de papel o una pizarra, ¿vale? ¿Y cómo va a reparar? Pues haciéndole que limpie, que lo haga en función de la edad del niño en la medida que pueda, pero él está haciendo una acción para reparar la mala conducta. ¿Para qué sirve eso? Porque luego el niño se perdona. Es como que he hecho una conducta inadecuada y hago una acción para repararla. Luego hace que él se sienta bien, ¿vale? Si no, lo que suele ocurrir habitualmente es que se le pega la bronca, se le riñe, se le pueden decir esas frases que tanto daño hacen cuando se es niño, qué malo eres, no vas a hacer nada a la vida, nadie te va a querer y cosas peores. La parte que lo programamos y el niño se queda con la idea de que soy malo. Entonces eso no sirve para nada. En cambio, la que hace la acción para repararlo, aparte que ha habido un aprendizaje porque sabe que si pinta la pared lo tiene que limpiar y no es muy agradable, y se le explica que pintar, pues eso, pinte en el papel o en la pizarra, primero que está el aprendizaje, él se perdona, con lo cual eso no solo es una herramienta que le va a servir al niño, sino que le va a servir también de adulto. Como adultos exactamente lo mismo, todos nos equivocamos, todos a veces sin querer podemos tener conductas que hacemos daño a otra persona. Cuando nos damos cuenta, porque la persona nos lo dice o porque nosotros tomamos conciencia, pues ¿qué hacemos? Hacemos una acción para reparar. Si hemos dicho algo, pues pedimos perdón, oye, no era mi intención. O sea, hacer una acción para reparar, ¿vale? Mirad, en una ocasión me vino a la consulta una persona que estaba con un estado pero depresivo fuerte, había tocado fondo, ¿no? Y cuando empezamos a analizar qué había detrás y tal, lo que había es que tenía un sentimiento de culpa enorme
porque hacía años, hacía como 20 o 30 años, imaginaros lo que ocurre en la mente, nuestra mente como es, que había cogido un dinero que no era suyo, ¿vale? Y ahora, después de 20 o 30 años, empezó a darle vuelta, no se había tomado conciencia de que eso no estaría bien, porque durante los 20 o 30 años parece ser que no le había venido, y estaba, pero fatal, fatal, no paraba, ese diálogo interno no paraba de fustigarse, ¿vale? Estaba fatal, fatal, ¿vale? Y entonces, bueno, hablamos, le dije, bueno, pues oye, vamos a hacer una acción para reparar, ¿no? Tú necesitas perdonarte a la persona a la cual había cogido ese dinero, era imposible devolvérselo porque además no le hacía falta, por lo que me contó, y ni se dio cuenta, imaginaros, pero fijaros que era su remordimiento. Bueno, pues ¿qué podemos hacer como repararlos, no? Y yo le sugerí, oye, ¿tú te acuerdas más o menos de la cantidad? Dice, sí. Dice, pues ¿qué te parece si ese dinero lo das a una ONG, la que tú decidas, y ese dinero va a servir para ayudar a otra persona? Y fíjate qué función tan buena le vas a dar a ese dinero, porque en ese momento la persona lo cogió porque lo necesitaba por unas causas X, ¿vale? Fíjate, tú en ese momento, ahora que tú puedes, pues lo vas a dar a una ONG. Y fíjate qué bien que ese dinero ayudará a otra gente que ahora lo puede necesitar. Y evidentemente hizo eso, y bueno, y en fin, y claro, se perdonó, y oye, y la depresión se fue pasando. ¿Os dais cuenta cómo puede ser el diálogo interno, cómo nos puede hundir? Por tanto, siempre tomar conciencia de que he hecho una acción que no es correcta, pero yo la puedo reparar. ¿Cómo? Pues a veces siendo un poco creativos. En este caso no se podía, pero sí que se podía dar, y además estaba orgullosa porque no me acuerdo ya qué organización me dijo, pero ella se dio cuenta de que ese dinero estaba ahora ayudando. Fíjate que le sacó hasta provecho. Entonces, cualquier acción que nosotros hagamos, que sentamos que es incorrecto, que tomamos conciencia, pues mirar una acción para reparar. Y eso nos va a servir para perdonarnos, para sentirnos mejor y para liberarnos de la culpa que tanto nos hace bajar nuestro nivel vibracional. Pero que hagas esa acción y tú te quites la culpa no significa que la otra persona, si en este caso no se dio cuenta, pero en otro caso le puedes haber hecho daño, o ese dinero igual te necesitaba para lo que fuera, depende del tema. Tú te has quitado la culpa, pero a la otra persona igual le sirve de cero que le digas perdón o que le devuelvas ese dinero. Vale, mira, aquí... ¿Cómo lo gestionas eso con la otra persona? Aquí... Sí, vale, adeu. Vale, mira, aquí abriré otra premisa para la felicidad, ¿vale? Para tener ese estado de serenidad y bienestar, ¿vale? A ver si me explicaré bien, porque es un poco complejo, pero bueno, creo que, bueno, tenemos tiempo, no sé. En principio suele durar una hora, Ya, una hora, vale. pero... Bueno, intento explicar esto, a ver, con el tiempo, que no me alargo mucho. Mira, una premisa, ¿vale? Una premisa para la felicidad, y es que yo no soy responsable de cómo te sientes tú, ni tú eres responsable de cómo me siento yo. Es decir, tú me puedes hacer una acción fea a mí, pero de cómo me sienta yo, tú no tienes ninguna responsabilidad. Depende de cómo yo interprete las cosas, de cómo yo mire la situación. Porque tú no tienes poder de hacerme daño a mí. Me vas a hacer daño, depende de mi estado emocional y de cómo yo lo gestione. ¿Vale? Si yo hago una acción que a ti te hace daño, el problema lo tienes tú, porque yo no soy responsable, yo actúo como puedo y como sé en ese momento. No sé si se entiende hasta aquí, ¿sí? Por tanto, el daño que le pueda hacer la otra persona, ¿me explico? Yo, por ejemplo, yo me he equivocado, y voy a hacer una acción para reparar, te pido perdón, tú puedes aceptarlo o no puedes aceptarlo, esa es tu película, no es la mía. La mía es haber reparado la acción que yo he hecho mal, porque yo solamente tengo poder sobre mi conducta, no tengo ningún poder sobre la tuya, y tú puedes decidir perdonarme o no perdonarme, esa es tu película. El que perdona se libera, es decir, cuando perdonamos no hacemos un favor al otro, nos lo hacemos a nosotros. ¿Sí? No sé si... Vale. Yo antes quiero decir una cosa a los niños, ya sabéis, ya habéis escuchado,
que si compráis el libro a vuestros padres se acabaron los castigos, ¿vale? Simplemente es Pero las consecuencias reparadoras, ¿eh? simplemente es un mensaje, que lo sepáis. ¿Vale? ¿El qué? Sí, sí. Ah, sí. castigo, pero tienen que limpiar. O sea, Ah, no, claro, pero... que sí. valoren. Exacto, exacto, que decida. Pero lo que queremos es sacar del concepto de venganza del castigo y el que se pueda perdonar, el que pueda reparar, el que se pueda quitar la etiqueta de soy malo, ¿eh? Sería esa la idea. Evidentemente los límites, hay que poner límites, hay que los niños que crecen con límites, con unas normas coherentes y tal, son niños felices, con una buena autoestima. Los niños sin límites son niños inseguros, con baja autoconfianza, en fin, infelices. Sí. Perdón. Hablando un poquito de lo que hablabais antes, y Marga hizo referencia al método Integra, si puedo preguntar, para aquellos que no conozcan, ¿en qué consiste? ¿O en qué nos pueden ayudar? Vale, pues a ver, método Integra, que también aprovecho a decir método Integra, yo soy facilitadora y formadora de método Integra, pero para quien me hablaba del nivel de recursos y tal, método Integra, podéis buscarlos, tiene una página web donde hay muchos recursos gratuitos que realmente son muy poderosos. Método Integra se basa en cambiar la programación, la programación de creencias que tenemos. Recordad que hemos dicho que ese 95% de nuestra conducta es una programación a nivel subconsciente, ¿vale? Método Integra básicamente es eso, el cambiar la programación que no nos resulta útil para alcanzar cualquier objetivo que nosotros queramos, ¿vale? Y se basa en que, bueno, puede ser muy extenso, pero así de forma más resumida, pues vamos liberando diferentes emociones, traumas, bloqueos, puede haber también otras emociones, pero las más básicas son estas, y luego cambiamos las creencias, simplemente ponemos creencias potenciadoras, con lo cual ya desterramos las limitadoras. Y realmente es un método muy fácil de liberar traumas, bloqueos y muy poderoso, y realmente genera cambios muy importantes. Y hay una parte gratuita, es verdad que a veces puede haber cosas más profundas que se necesita la ayuda de un facilitador o demás, o asistir a los cursos, pero hay mucho material gratuito que es muy útil y, en fin, y que todo el mundo puede empezar a indagar. De nada. ¿Alguna consulta más, alguna pregunta más queréis hacer? Vale. Para terminar con buena sensación, más buena sensación aún, el encuentro de hoy, te pregunto, ¿hay algunas prácticas, técnicas, consejos que nos recomendarías para llevar a cabo de cara a hablarnos mejor o ver la vida con posibilidades y con consciencia, o hablar mejor a los demás? Vale, mira, para hablarnos, o sea, para ir eliminando ese diálogo destructivo que tenemos hacia nosotros, digo destructivos cuando decimos no podemos, el soy tonto cuando me equivoco, el yo no puedo, todo eso, lo primero es tomar conciencia, ¿vale? Es darnos cuenta, escucharnos cómo hablamos, ¿vale? Porque si no tomamos conciencia de eso no podemos cambiar. Primero, el pararnos, incluso un ejercicio que podemos hacer muy simple, en nuestro día a día, cuando hacemos actividades rutinarias, por ejemplo, que vamos andando, decir, venga, ahora voy a observar mis pensamientos, ¿vale? Y observar qué pensamientos vienen y calificarlos, si son positivos, negativos o neutros. Por ejemplo, a lo mejor me viene, ay, qué rollo esta reunión que tengo esta tarde. Uy, ya es un pensamiento negativo, estaríamos de acuerdo si digo, qué rollo, ¿no? Tomar conciencia de eso. Si digo, tengo que comprar leche, bueno, ese es un pensamiento neutro, ¿no? Porque no es ni positivo ni negativo. A lo mejor el pensamiento que me viene, ¡ay, qué bien, voy a hacer un café con mi amigo! Fijaros, ese es positivo. Entonces, el tomar conciencia de cómo son nuestros pensamientos. Dicen los expertos que tenemos 95.000 pensamientos al cabo de un día. Son muchos, ¿verdad? Vale. Pero, y a la que os paráis, empiezan a venir uno, otro. Bueno, los vamos observando y vamos viendo los que dominan más, si los positivos o los negativos. Si los negativos, pues ir tomando conciencia, ¿vale? Escuchar cómo nos hablamos, tomar conciencia de cuando digo no puedo, esto va a ser muy difícil, y entonces eso va a denotar las creencias que tenemos. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, si quedamos o hablamos con
no sé, con algún amigo, con un familiar, con quien sea, dejamos la grabadora del móvil encendida y luego nos escuchamos y nos fijamos cuántos no puedo he dicho, cómo he hablado, si he hablado pues, con un lenguaje empoderador o más bien con un lenguaje limitante. Ese sería el primer paso, observar y luego irlo a cambiar. Por ejemplo, si me doy cuenta que tengo la tendencia de decir no puedo, esto no puedo, ¿no? O esto es muy difícil, puedo cambiar esta frase del no puedo con una sencilla, poniendo aún no puedo, ¿vale? Porque fíjate, el añadir en lugar del no puedo decir aún no puedo, fíjate que te abres a ahora no puedo, pero voy a poder. Y fíjate que ya te estás abriendo. Es verdad, al menos yo muchas cosas no sé hacerla. Bueno, aún no sé hacerlas porque ya buscaré la manera, ya preguntaré, ya pediré ayuda. Entonces te abres, ¿vale? Y, por ejemplo, con el no puedo, no sé, si te viene, cuando te has equivocado y te das cuenta que dices, ¡ay, qué tonto soy! Pues darte cuenta y decir, ese error mañana lo voy a hacer mejor. O decirnos frases del cada día estoy mejorando. Pensad que solamente el cambiar esas pequeñas cositas, empezamos un camino, un gran viaje empieza siempre con un pequeño paso. Pues ese puede ser el pequeño paso y cada día con un pequeño paso podemos hacer leguas y conseguir lo que deseamos. Wow. Gracias. A vosotros. Gracias. ¿Alguna pregunta más para finalizar? ¿Alguna duda? Pues lo tenemos por hoy. Sobre todo, muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, bé, no? Molt bé, no? Sí, sí. Hi ha hagut ganes de... M'agrada Sí? que hi haguessin nens. Sí? Jo, el meu pensament mai no pot. Bueno, molt bé. Ja, molt bé. Vosaltres, no sé, vosaltres direu la... La conferència del dia 22